El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En la Eucaristía de ayer domingo veíamos cómo Jesús proponía con Dios una relación de amistad, de forma que Dios y los seres humanos pudiésemos dialogar permanentemente. Y en ese diálogo y en esa confianza se fuese dando la amistad. Y a través de la amistad, Dios, como buen amigo, obrando siempre en favor nuestro. Esa es la propuesta de Dios, que seamos amigos de Él. Pero el deseo de los seres humanos es otro muy diferente. La lectura que acabamos de escuchar del libro del Éxodo muestra que los seres humanos no queremos un Dios amigo, queremos un Dios esclavo, queremos un Dios al que podamos dar órdenes, al que podamos manipular, al que le podamos decir qué queremos, qué necesitamos, aunque sea caprichosamente. Un Dios mudo, que no nos diga nada, que no nos refute nada, simplemente que obedezca. Queremos un Dios becerro de oro. Por eso, noten ustedes como en el libro del Éxodo, Dios se enfurece al ver que tiene un pueblo que ha llenado a ese pueblo de milagros todo el tiempo. Es un pueblo al que le ha dado demasiado, pero es un pueblo que simplemente cayó, digámoslo de esta manera, en una avaricia espiritual, en una ambición espiritual. Quieren más y más y más, aunque no sea necesario. Por eso Dios habla con Moisés y preparan unas tablas de la ley, que son los mandamientos. Eso sucede antes de que Moisés vea que han construido un becerro de oro. Es un Dios que después de dar tanto, quiere empezar a poner orden. Y cuando uno ha recibido tanto sin orden, cuando llega el orden, entonces lo mejor que hacemos es renunciar, huir, descarrilarnos, como dicen por ahí. Y miren que entre líneas es un texto donde la palabra de Dios le está enseñando a los papás a ser papás, y le está enseñando a los jefes a ser jefes. Nos está diciendo que Dios notó, se dio cuenta que había sido demasiado generoso. A veces dar tanto es el mayor error. Después de que Dios le dio tanto al pueblo, quiso ponerle orden, y ya el pueblo no se lo permitió. Más bien renunciaron a Él y se construyeron un Dios diferente. Eso pasa muchas veces. A veces los papás de hoy quieren entregarle todo a sus hijos para que nunca les falte lo que les faltó a ellos. Y cuando ven que después de darle tanto a sus hijos quieren poner algunas normas, ya es demasiado tarde, porque sus hijos no se los permiten. Y más fácil se van de la casa o se meten en otros caminos
o terminan yéndose contra ellos. Miren cómo Dios también tuvo que experimentar eso. Hoy podríamos sacar una primera conclusión de la palabra, y es que bueno es ser generosos, pero hasta la misma generosidad debe tener un límite. Y miren que eso mismo pasa cuando hacemos una obra de caridad. Cuando queremos hacer una obra de caridad con alguien y permanentemente le ayudamos y le ayudamos y le ayudamos, y llega el día en que no le podemos ayudar, somos las peores personas del mundo. Terminamos como los más malos. Es que dar tanto a veces es el error. Y el mismo Dios lo experimentó. Padre, entonces, ¿cuál es el punto medio? Tenemos que aprender a darle al otro de tal manera que el otro, con lo que le damos, sea capaz de sustentar su vida de ahí en adelante. Pero cuando ponemos al otro a depender de nuestras dádivas, es cuando al fin y al cabo terminamos siendo los malos de la historia. ¿Qué le tocó a Dios de ahí en adelante? Castigar al pueblo. Moisés llega y le dice a Dios: Señor, entonces yo pago por ellos, bórrame del libro del que me inscribiste. Y Dios le dice: no, borraré del libro a todo aquel que haya cometido pecado. Tú no has cometido pecado. Al que ha cometido pecado, lo borraré del libro. ¿Y qué significa eso? Es como si Dios nos dijera: te he dado tanto, pero no quieres responder. Entonces yo haré de cuenta que no hay que volver a dar nada ahí. Ese es el Dios que nos borra del libro. O sea que es una venganza. No, es una enseñanza a un hijo grande. Y corregir a un hijo grande muchas veces termina en fracaso. Pero Dios aún así nos da la oportunidad a nosotros de reconocer que sigue siendo generoso, pero que nos exige fidelidad, que nos exige respeto y sobre todo que nos exige una fe firme. Y miren que muy bonito, porque el evangelio de hoy termina resaltando lo de ayer. La fe empieza siendo algo muy pequeño, pero una vez que ustedes y yo dejamos cultivar la fe en nosotros, nos envuelve por completo. Y cuando uno se siente envuelto por completo en la fe, es porque ha logrado una amistad con Dios. Y ahí ya no necesitamos nada más. Después de tener a Dios, ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Él se encarga de nuestra vida y nosotros nos encargamos de serle fiel. Por eso, una semilla pequeña de mostaza termina convirtiéndose en el árbol más grande. ¿Por qué? Porque se dejó acompañar por Dios y a la vez fue respondiendo a ese acompañamiento. Y lo mismo pasa con una medida de levadura. Termina fermentando la masa entera. Entonces, hermanos, el evangelio de hoy es muy especial y nos dice: Dios no quiere y no permite con nosotros una relación diferente a una amistad sincera de un padre con un hijo. Si lo queremos como un esclavo, es un Dios que no se deja manipular. Está dispuesto a dárnoslo absolutamente todo, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a permanecer fieles a Él en la amistad que vamos construyendo. Con Dios no nos falta nada, pero sin Dios la lucha es todavía más grande y el esfuerzo es todavía más desgastante. Amén.